Dicen que el día de tu boda es uno de los más felices de tu vida. Pero para mí, fue el inicio de la pesadilla más surrealista que jamás imaginé vivir. Te prometo que lo que vas a escuchar no es una novela, no es ficción, es mi historia. Y aunque aún hoy me cuesta creerlo, pasó. Todo. Tal como te lo voy a contar. Era un sábado por la tarde en Ciudad de México. El cielo estaba despejado, la iglesia adornada con flores blancas y un suave aroma a jazmín flotaba en el aire. Yo, Camila, llevaba horas preparándome para el momento que tanto había soñado. Mi vestido era hermoso, sencillo, con encaje delicado, y en mi mente, todo estaba en su lugar. O al menos, eso pensaba. Lo que nunca imaginé era que mi suegra, sí, la madre de mi futuro esposo, aparecería vestida de novia, caminando por el pasillo central de la iglesia frente a todos los invitados, y gritando con una seguridad escalofriante, siempre fue mío. Alejandro siempre fue mío. ¿Estás escuchando bien? Porque yo tampoco lo podía creer. Pero no te adelantes, déjame llevarte al principio, porque esto fue mucho más que un simple escándalo. Todo comenzó meses antes, cuando Alejandro y yo decidimos casarnos. Llevábamos 3 años de relación, y aunque habíamos pasado por momentos difíciles, estábamos listos para dar el siguiente paso. Él era tierno, noble, trabajador, pero también, un hijo extremadamente apegado a su madre. Y no cualquier madre, no. Leticia era una mujer que sabía exactamente cómo manejar cada situación a su favor, sin levantar sospechas. Dulce por fuera, pero con un control enfermizo por dentro. Desde el inicio, ella me dejó claro que no me aceptaba. Sonreía, sí, pero sus ojos siempre me escaneaban con desdén. Hacía comentarios sutiles sobre mi ropa, mi familia, mi forma de hablar. Y aunque Alejandro decía, no la tomes tan en serio, así es mi mamá, yo empecé a notar que así era demasiado. La gota que derramó el vaso fue cuando empezamos a planear la boda. Leticia quería decidir todo. Las flores, la música, las invitaciones, hasta el menú. Yo trataba de poner límites con respeto, pero cada vez que decía no, ella sonreía y decía, claro, mi amor, solo quiero ayudarte. Pero por detrás, cambiaba todo sin decirme. Llamaba a los proveedores y les pedía modificaciones. Se metía con mis decisiones como si ella fuera la novia. A Alejandro le costaba decirle que no. La verdad, él había crecido sin padre, y su madre siempre le recordaba que había sacrificado su vida por él. Era como si se sintiera en deuda con ella. Pero lo que nadie esperaba, era hasta donde Leticia sería capaz de llegar para impedir nuestra boda. Y entonces, llegó el gran día. Yo estaba en la habitación de preparación de la iglesia, rodeada por mis damas de honor. Todo estaba saliendo bien. Me veía al espejo y, por un momento, creí que ese día sí sería mío. No sabía que Leticia ya había puesto en marcha su plan final. Minutos antes de la ceremonia, el organizador vino a decirnos que los anillos habían desaparecido. Alejandro estaba buscando por todas partes, desesperado. Yo no sabía nada aún. Me maquillaban, peinaban, y me decían que todo estaba en orden. Pero afuera, el caos comenzaba a gestarse. Alejandro fue el primero en notar que algo no cuadraba. Su madre había insistido en guardar los anillos, diciendo que quería asegurarse de que no se perdieran. Él, ingenuamente, aceptó. Pero cuando la buscaron, Leticia no estaba por ningún lado. Su celular, apagado. Nadie sabía dónde se había metido. Había desaparecido. Yo supe en ese instante, cuando Alejandro entró a mi habitación con la cara desencajada, que algo grave estaba pasando. Me miró con una mezcla de miedo y rabia. Camila, los anillos no están. Y mi mamá, tampoco. Fue ahí cuando lo entendí todo. La desaparición, los cambios, las manipulaciones. Ella no iba a permitir que esta boda sucediera. No si no era ella la protagonista. Respiré hondo, tragué saliva, y le pedí a mi mejor amiga, tráeme mi bolso. Sé lo que tengo que hacer. Y entonces, justo cuando todos pensaban que el retraso se debía a un problema menor, las puertas de la iglesia se abrieron con fuerza. Todos los invitados se pusieron de pie, esperando ver a la novia. Pero lo que vieron fue otra cosa. Leticia. Con un vestido blanco ajustado, con encaje. Un vestido de novia. Tacones altos, maquillaje de salón, y un velo perfectamente colocado sobre su cabeza. En una mano, un ramo de rosas rojas. En la otra, una sonrisa perturbadora. Y entonces, en medio de la iglesia, gritó con todas sus fuerzas. Siempre fue mío. Alejandro es mío. Esta boda es un error. Los invitados enmudecieron.
El sacerdote bajó la cabeza. Alejandro no pudo moverse. Estaba paralizado. Y yo, desde el fondo, observaba. No lloré. No grité. Solo esperé, porque sabía que el momento de actuar acababa de comenzar. Y lo que hice después, nadie estaba preparado para verlo. Hola. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete ahora al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos desde qué país nos estás viendo en los comentarios. Nos encanta leerte y saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Cuando una mujer entra a una iglesia vestida de novia en la boda de su propio hijo, tú sabes que hay algo muy, pero muy roto detrás de esa familia. Pero lo que nadie se preguntaba en ese momento era cómo llegamos a ese punto. ¿Cómo una madre se convence de que su hijo le pertenece? ¿Cómo una relación aparentemente normal se convierte en una batalla emocional silenciosa? Hoy vas a conocer los 3 personajes centrales de esta historia. Y te aseguro que cuando entiendas quién es quién, vas a empezar a mirar tu entorno con otros ojos. Primero, Leticia. Mi suegra. Una mujer que supo construir una imagen impecable ante la sociedad. Siempre arreglada, sonriente, carismática. En la iglesia era conocida por su labor social, por ayudar a mujeres en crisis y organizar eventos de caridad. Pero detrás de esas sonrisas y discursos sobre el amor y la familia, había otra Leticia. Una mujer que no soportaba no tener el control. Y mucho menos cuando ese control se le escapaba de las manos a través de mí. Leticia fue madre soltera. Su esposo la abandonó cuando Alejandro tenía apenas 2 años. Y desde entonces, se dedicó completamente a él. Lo convirtió en su razón de vivir, su todo. No hubo espacio para nadie más. Ni amigos, ni pareja, ni vida propia. Solo él. Y por un tiempo, Alejandro no lo veía como algo raro. Pensaba que simplemente tenía una madre dedicada. Ella cocinaba para él, lavaba su ropa incluso cuando ya era adulto, elegía sus camisas, lo acompañaba a las entrevistas de trabajo. Sí, aunque no lo creas, lo acompañaba. Y cuando él empezó a salir conmigo, fue como si algo dentro de ella se rompiera. Desde el primer día que me conoció, Leticia me examinó con una mirada que no se me olvida. No fue abierta, ni agresiva. Fue sutil. Como si estuviera escaneando mi alma, buscando una falla, una debilidad. Me dijo, «Qué linda eres, Camila. Alejandro tiene buen gusto, aunque no suele durar mucho con las chicas». Sonrió, y luego se fue. Y ese fue el inicio de la guerra silenciosa. Ahora, hablemos de Alejandro. Mi exnovio, el hombre al que iba a decirle sí, acepto ese día. Él es bueno. Sí, aunque parezca increíble después de lo que pasó, no es un villano. Alejandro creció creyendo que su madre era su única familia, su salvadora, su todo. Nunca cuestionó el amor enfermizo con el que fue criado. Nunca notó que su madre no lo amaba como un hijo, sino como si fuera una extensión de ella misma. Cuando lo conocí, me enamoré de su sensibilidad, de su forma de escucharme, de cómo cuidaba los detalles. Pero con el tiempo, empecé a notar algo extraño. Cada vez que hablábamos de decisiones importantes, siempre tenía que consultar con su mamá. Al principio pensé que era respeto, hasta que me di cuenta que era dependencia total. Mi mamá dice que tal vez ese lugar para la luna de miel no es seguro. Mi mamá cree que deberíamos esperar más para comprometernos. Mi mamá dice que ese vestido no te favorece tanto. Siempre su mamá. Siempre Leticia. Y cuando intentaba hablar con él, era como si estuviera programado para justificarla. Camila, ella solo quiere ayudar. No seas tan dura con ella. Lo defendí muchas veces, le di el beneficio de la duda. Pensaba que con amor, con paciencia, todo iba a mejorar. Pero no. Porque había una verdad que yo no quería aceptar. Yo no estaba compitiendo por el amor de un hombre, estaba compitiendo contra una mujer que creía que ese hombre era suyo. Y ahora, llego a mí misma. Camila, la mujer que se atrevió a desafiar el trono de una reina en su propio reino. No vengo de una familia rica ni poderosa. Mi madre es maestra jubilada y mi padre trabaja en un taller mecánico. Todo lo que tengo me lo he ganado con trabajo. Con esfuerzo. Y eso, créeme, a Leticia le dolía más que cualquier cosa. Porque yo no era de su círculo. No hablaba como ella. No vestía como ella. No fingía como ella. Yo decía lo que pensaba. Y eso, era inaceptable para una mujer que había pasado toda su vida fingiendo ser perfecta. Durante los preparativos de la boda, tuve que aprender a soportar sus comentarios pasivo-agresivos, sus intromisiones, sus indirectas disfrazadas de consejos. Pero había algo que yo no sabía.
Algo que ella ya tenía planeado desde mucho antes, convertirse en la protagonista del día más importante de mi vida. Leticia no solo odiaba la idea de perder a su hijo, odiaba que yo fuera la mujer que logró lo que ella nunca pudo, hacer que Alejandro construyera una vida propia. Por eso no pudo soportarlo. Por eso planeó todo, paso por paso, como una obra de teatro enferma, donde ella era la estrella, y todos nosotros, sus marionetas. Y ese día, en la iglesia, todo salió como ella quería. O al menos, eso pensó al principio. Porque lo que ella no sabía, era que yo ya estaba preparada. Que no iba a dejar que me arrebatara ese momento. Que esta vez, yo no iba a callarme. Y si tú crees que el escándalo de la entrada fue lo peor que pasó ese día, espera a escuchar lo que vino después. Porque lo que hice en ese altar, no estaba en su guión. A veces, las personas más peligrosas no gritan, no amenazan, no levantan la voz. Las personas más peligrosas te manipulan con una sonrisa, con una voz suave, con frases disfrazadas de preocupación. Y así era Leticia. Una mujer que podía hacerte sentir culpable aunque tú fueras la víctima. Una mujer que dominaba el arte de controlar sin parecer que controlaba. Después de todo lo que viví, entendí que Leticia no improvisó su locura, no. Todo fue parte de un plan que tejió con paciencia, detalle y frialdad. Ella sabía que si se oponía abiertamente a nuestra relación, Alejandro se alejaría. Por eso, su estrategia fue otra, fingir que aceptaba la boda, mientras en secreto organizaba su sabotaje emocional. Empezó con cosas pequeñas. Comentarios inocentes en las reuniones familiares. Decía cosas como, Camila es linda, pero no es muy independiente. Ojalá no le quite a Alejandro el tiempo para sus cosas importantes. Y luego volteaba a verme con una sonrisa que parecía decir, no te preocupes, lo digo con cariño. Lo peor es que los demás se reían. Creían que era una suegra simpática, bromista. Nadie veía la sombra detrás de sus palabras. Pero yo sí. Sentía cómo, poco a poco, sembraba dudas en todos. Luego pasó a acciones más directas. Se ofreció a ayudar con la boda. ¿Y quién podría negarse, verdad? Una madre que quiere colaborar, que quiere estar presente. Pero esa ayuda se convirtió en un terreno minado. Cancelaba citas sin avisarme, cambiaba proveedores, cuestionaba cada decisión. Me llamaban para confirmar arreglos que yo nunca había hecho, y cuando preguntaba, me decían, Leticia nos pidió que lo modificáramos, dijo que era sorpresa para ti. Una vez, incluso cambió el color de las flores del ramo que ya había elegido. Y cuando la confronté, me dijo, ay, Camila, perdón. Pensé que te gustaría más en blanco. Es más elegante, más tradicional. Pero si quieres las otras, está bien, no pasa nada. Y luego agregaba en voz baja, aunque esas flores que escogiste no combinan con nada. Era un juego de desgaste. Día tras día, golpe tras golpe. Me hacía sentir que todo lo que yo decidía estaba mal. Que mis gustos eran mediocres. Que yo no era suficiente. Y lo peor, es que Alejandro no veía nada. A sus ojos, su madre solo quería ayudar. Cada vez que yo trataba de contarle lo que pasaba, él respondía con frases como, es su forma de ser, dale chance. Ella se emociona, no lo hace con mala intención. Estás exagerando, Cami. Y así, lentamente, Leticia fue sembrando dudas también en mí. Empecé a cuestionarme si realmente estaba exagerando. Si yo era la del problema. Porque eso es lo que hacen los manipuladores profesionales. Te rompen por dentro mientras sonríen por fuera. Pero Leticia no solo jugaba conmigo. También manipulaba a Alejandro como si fuera un niño. Le contaba historias de su infancia donde ella aparecía como una mártir. Le decía cosas como, cuando tú naciste, dejé todo por ti. Jamás volví a salir con nadie porque eras lo único que necesitaba. Y ahora que te casas, siento que me quedo sola. Claro que él se sentía culpable. Le llenaba la cabeza de remordimiento, de nostalgia, de miedo. Hacía que la idea de casarse se sintiera como una traición. Como si dejar a su madre fuera un acto de egoísmo. Y mientras él se quebraba por dentro, yo veía cómo ella lo envolvía cada vez más fuerte en sus redes. Una vez, cuando quedaban solo 2 semanas para la boda, tuvimos una pelea fuerte. Alejandro llegó a casa y me dijo, mi mamá está llorando. Dice que ya no quiere ir a la boda. Que se siente excluida. Y yo respondí, ¿qué más quiere? Ella ha estado en todo, incluso más que tú. Y él, con los ojos rojos, me dijo, solo te pido que la incluyas más. Que seas paciente. Ella está sufriendo, Camila.
¿Y sabes qué hice? Cedí. Porque todavía creía que podía salvar todo. Que si era más comprensiva, todo mejoraría. Le dije a Leticia que podía elegir los centros de mesa, que podía revisar la música, que podía coordinar los recuerdos para los invitados. Le di acceso completo. Y lo aprovechó. Vaya que lo aprovechó. Porque mientras yo creía que estaba cooperando, ella estaba planeando cómo adueñarse del evento. Descubrí después que mandó a hacer un vestido blanco por si se necesitaba una foto especial con la mamá del novio. Incluso contrató un maquillista privado para el día de la boda. Y lo más grave, ella misma pidió los anillos a la joyería para facilitar la entrega, asegurando que era la madre del novio y tenía autorización. Nadie sospechó. Nadie. Yo solo entendí todo cuando ya era demasiado tarde. Cuando la vi entrar por esas puertas vestida de novia, con los anillos en la mano, como si fuera una reina descendiendo del cielo para reclamar su trono. Pero lo que ella no sabía era que yo ya tenía un plan B. Que había sospechado de algo. Que no estaba tan dormida como parecía. Lo que hice después, no estaba en su libreto. Y fue ahí donde comenzó el verdadero giro de esta historia. El día de mi boda comenzó con un silencio raro. Un silencio que no era normal para un evento tan importante. No sé si fue el aire, el ambiente o esa incomodidad que se siente en el pecho cuando algo no cuadra. Pero desde el primer minuto, supe que algo andaba mal. Me desperté temprano. Demasiado temprano. No podía dormir. Tenía una sensación extraña en el estómago, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente se negaba a aceptar. Pero me levanté, me preparé, respiré profundo y me repetí a mí misma, todo va a estar bien. Hoy es mi día. Nada puede salir mal. Llegamos al hotel donde me iba a arreglar con mis damas de honor. Habíamos reservado una suite preciosa, llena de luz, con flores blancas y un espejo enorme que reflejaba cada detalle. Me senté en la silla de maquillaje mientras las chicas se reían, ponían música suave, brindaban con jugo de naranja y fingíamos que todo era perfecto. Pero entonces comenzaron los mensajes. Primero, el maquillista no llegaba. Nos dijeron que se había retrasado por el tráfico. Luego, los arreglos florales llegaron con casi una hora de retraso. Pero lo más extraño fue que Leticia no apareció por ningún lado. Eso fue lo primero que me sacó de mi burbuja. Mi mamá preguntó, ¿y Leticia? ¿No se iba a preparar contigo? Yo respondí, no quiso. Dijo que prefería arreglarse sola para sorprendernos. Mi mamá frunció el ceño y solo dijo, qué raro. A esa altura, todo era, ligeramente incómodo, pero aún manejable. Sin embargo, cuando llegó el coordinador del evento con la cara blanca como papel, supe que algo más grande estaba pasando. Entró en la habitación, se acercó a mi mejor amiga y le susurró algo al oído. Ella se puso rígida. Salió. Volvió. Me miró con una sonrisa falsa y me dijo, Camila, todo está bien, pero necesitamos que te tomes 5 minutos más, ¿va? Solo para ajustar el peinado. No te preocupes. Pero yo no nací ayer. Me levanté. Salí al pasillo. Vi al coordinador hablando con alguien por teléfono, nervioso. Me acerqué y le pregunté, ¿qué pasa? Él bajó el teléfono de inmediato y trató de disimular. Nada, solo un pequeño detalle logístico. ¿Qué detalle? Pregunté. Y entonces soltó la bomba. Los anillos. No los encontramos. Nadie sabe dónde están. En ese momento, sentí como si el piso se deshiciera bajo mis pies. ¿Cómo que no están? ¿Quién los tenía? El novio dice que Leticia los tenía guardados. Pero no aparece. Nadie ha podido localizarla. El corazón me latía con fuerza. La cabeza me daba vueltas. Miré a mi alrededor, como si pudiera encontrar una respuesta en las paredes. Pero todo lo que vi fueron caras preocupadas intentando calmarme. Salí de la habitación como una ráfaga. Bajé las escaleras. Me encontré con Alejandro en el patio trasero de la iglesia. Estaba con su camisa blanca medio desabotonada, el rostro empapado en sudor, y el celular en la mano. ¿Dónde está tu mamá? Le pregunté sin rodeos. No lo sé. Le marqué como 20 veces. Su celular está apagado. Nadie la ha visto desde la mañana. La angustia en su voz no era fingida. Pero algo no me cuadraba. ¿Y por qué tenía ella los anillos? Porque insistió. Dijo que quería encargarse de ellos, que así se aseguraba de que todo saliera perfecto. Perfecto. Leticia quería que todo saliera perfecto. A su manera. Y ahí fue cuando entendí. Los anillos no estaban perdidos. Estaban escondidos. Y ella también. Volví a la suite con un solo pensamiento en la cabeza.
Me va a arruinar la boda. Está haciendo algo. Y no sé qué es, pero no voy a dejar que me destruya. Me encerré en el baño. Saqué mi celular. Abrí una carpeta que había creado una semana antes con el nombre Plan B. Ahí tenía fotos, capturas de mensajes, grabaciones en audio donde Leticia decía cosas como: ese vestido no es para ti. No luces como novia. Algún día Alejandro va a darse cuenta de quién eres realmente. Si yo no puedo estar en cada detalle, entonces esta boda es un desastre. Sí. Yo había empezado a guardar todo. Porque algo me decía que ese final feliz que yo soñaba iba a tener que defenderse con uñas y dientes. Respiré hondo. Me miré al espejo. Me vi cansada, pero decidida. Y entonces escuché los murmullos en la iglesia. Las puertas se habían abierto. Volví al pasillo, y todos los invitados estaban volteando hacia la entrada. Algunos se paraban de sus asientos. Otros sacaban el celular. Y entonces la vi. Leticia. Caminando por el pasillo con ese vestido blanco ajustado. Maquillaje de novia. Tacones de aguja. Ramo en la mano. Ojos brillando de locura. Y esa voz. Esa voz que jamás voy a olvidar. Siempre fue mío. Alejandro es mío. Esta boda no puede continuar. El escándalo era oficial. Pero lo que Leticia no sabía era que yo ya estaba lista para destruir su show. Ese pasillo. Ese maldito pasillo que yo había soñado recorrer desde niña, envuelta en flores blancas y miradas llenas de emoción, se convirtió en el escenario de la mayor humillación que alguien puede sufrir en público. No fui yo la que entró por esas puertas. Fue ella. Leticia. Mi suegra. Vestida con un traje de novia entallado, blanco brillante, con detalles de encaje en las mangas y el escote. Llevaba un velo largo, perfectamente planchado. El maquillaje parecía de revista. Los labios rojo vino. Las uñas recién hechas. Un ramo de rosas rojas en la mano, como si de verdad fuera la novia. Y en cuanto cruzó esas puertas, todos los invitados se quedaron congelados. Hubo un segundo, un instante eterno, donde nadie entendía qué estaba pasando. Parecía un mal chiste. Algunos pensaron que era parte de una sorpresa. Una actuación. Algo planeado. ¿Por qué? ¿Quién haría eso en serio? Pero luego, cuando Leticia empezó a caminar con paso firme hacia el altar, con la cabeza en alto y una sonrisa perturbadora, todos entendieron que eso no era ninguna broma. En medio del silencio más espeso que he escuchado en mi vida, su voz retumbó como un trueno. Siempre fue mío. Alejandro siempre ha sido mío. Y esta boda no va a suceder. Las risas nerviosas se apagaron. Los celulares se levantaron. Algunos empezaron a grabar. Otros se cubrieron la boca en shock. Los murmullos se esparcieron como fuego en pasto seco. El sacerdote bajó la mirada. Las damas de honor no sabían si correr o quedarse. ¿Y Alejandro? Alejandro simplemente se quedó paralizado. No dijo nada. No se movió. Tenía la cara blanca, los ojos perdidos. Yo estaba al fondo, entre la sacristía y la puerta lateral. Podía ver todo. Y aún así, no lo creía. Leticia se detuvo justo en medio del pasillo, entre los bancos, como si estuviera a punto de tomar sus votos. Y con la voz más teatral del mundo, gritó de nuevo. Yo soy la única mujer que ha estado con él toda la vida. Nadie lo conoce como yo. Esta mujer vino a robármelo. ¿Te imaginas escuchar eso en tu boda? ¿Te imaginas ver a tu suegra proclamando que tú eres la intrusa? Mi cuerpo temblaba. Mi respiración era cortísima. Pero mis pies estaban firmes. No iba a correr. No iba a esconderme. No iba a dejar que esa mujer se robara mi historia. Salí. Caminé hacia el altar. Todos voltearon a verme. Algunos me grababan, otros me miraban con pena. Pero yo solo tenía un objetivo en la cabeza: desenmascararla frente a todos. Llegué al altar. Alejandro me miró como si viera un fantasma. Su madre me lanzó una mirada venenosa. Y fue ahí cuando hablé. Con la voz clara. Sin gritar. Sin temblar. Leticia, ¿dónde están los anillos? Ella no respondió. Su sonrisa tembló por un segundo. Los escondiste tú, ¿cierto? ¿O los tienes ahí contigo, como trofeo? Ella soltó una carcajada. Claro que los tengo, no iba a dejar que arruinaras todo con tus tonterías. Y metió la mano dentro del escote de su vestido. Sacó una pequeña caja de terciopelo rojo. La levantó en el aire. La mostró como si fuera un premio. Los anillos siempre han estado conmigo. ¿Cómo debe ser? Ese momento, ese gesto,
Fue el punto sin retorno. Tomé mi celular. Empecé a grabar. Me acerqué 2 pasos y le dije: «Gracias. Esto era justo lo que necesitaba». Ella frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?» «Grabando cómo saboteaste la boda de tu hijo. Grabando cómo te vestiste de novia para arruinar mi día. Grabando cómo cruzaste todos los límites de la cordura». Ella trató de bajarme el celular con la mano, pero yo me hice para atrás. «No, Leticia. Hoy tú no controlas nada. Hoy te vas a quedar ahí, con tu vestido de loca, tu ramo absurdo y tu espectáculo patético. Porque este es mi momento». El salón estalló en murmullos. Algunos empezaron a aplaudir. Otros no sabían qué hacer. Pero lo más impactante fue Alejandro. Se acercó lentamente. Miró a su madre. Y le dijo, con voz quebrada: «¿Por qué hiciste esto, mamá?» Ella lo miró como una niña herida. «Porque no quiero perderte. Porque ella no te merece. Porque tú eres mío». «No soy tuyo», gritó Alejandro, con una furia que nunca le había visto. «Soy tu hijo, no tu propiedad. Y lo que acabas de hacer es una locura». Leticia cayó de rodillas. Lloró. Gritó. Suplicó. Dijo que nadie la entendía. Que todo lo hizo por amor. Pero ya nadie le creía. Ya todos habían visto lo que realmente era. Y yo no lloré. No me derrumbé. Porque en ese momento, entendí que ese escándalo no era mi final. Era el principio de algo más grande. Y lo que hice después cambió todo. El silencio después del grito fue más fuerte que el grito mismo. Leticia, aún de rodillas en medio de la iglesia, con el vestido de novia arrugado, el maquillaje corrido y el ramo tirado en el piso, ya no era esa mujer elegante que todos conocían. Era solo una figura rota, expuesta ante todos, frente a una verdad que ya no podía esconderse más. Y ahí estábamos todos. Alejandro de pie, paralizado entre el altar y el infierno emocional que se acababa de abrir. Yo con el celular aún en la mano, grabando todo, porque sabía que esa sería mi única defensa si alguien intentaba cambiar la narrativa después. Y los invitados. Bueno, los invitados estaban divididos entre la compasión y el horror. Algunos no podían dejar de mirar a Leticia. Otros evitaban el contacto visual, como si todo fuera demasiado incómodo para procesar. Unos cuantos susurraban entre ellos: «¿Esto es real? ¿Qué está pasando? Es una broma». Pero no. No era una broma. La ceremonia estaba arruinada. El sacerdote cerró discretamente el libro y dio un paso atrás, claramente incómodo. Mis damas de honor no sabían si venir a consolarme o alejarse de todo el drama. Mi mamá se acercó lentamente, me tomó la mano y me susurró al oído: «Haz lo que tengas que hacer. Te apoyo». Ese fue el momento en que supe que no había marcha atrás. Alejandro rompió el silencio. «Camila, yo no sabía que ella iba a hacer esto. Te juro que no lo sabía». Lo miré fijamente. No con odio. No con dolor. Sino con una claridad absoluta. ¿Pero de verdad no sabías hasta dónde podía llegar? ¿Nunca viste lo que yo veía cada día? Él bajó la mirada. No respondió. No tenía palabras. Y yo tampoco necesitaba escucharlas. Entonces respiré hondo, me subí al pequeño escalón del altar y dije en voz alta, dirigiéndome a todos los presentes: «Quiero agradecerles por venir. Sé que esto no es lo que esperaban. Créame, yo tampoco. Esta debía ser una celebración, un nuevo comienzo. Pero hay cosas que uno no puede ignorar. Hay señales que uno no debe justificar, y hay momentos donde quedarte callada es lo mismo que traicionarte a ti misma». Hice una pausa. Los ojos de todos estaban sobre mí. Por primera vez, sentí que no estaba sola. Esta no va a ser una boda. No hoy. No así. Porque no pienso empezar una vida con alguien que no fue capaz de ponerle un alto a quien intentó destruirme desde el día 1. Alejandro se acercó. Me tomó la mano. Estaba temblando. «Camila, no me dejes así. Podemos arreglar esto. Te amo». Y eso fue lo que más me dolió. Porque sí, yo lo amaba. Pero también entendía, por fin, que el amor no lo justifica todo. Que el amor que no se defiende, se vuelve débil. Que una relación donde una parte tiene que aguantar abuso para mantener la paz, no es amor. Es sometimiento. Te amo, Alejandro, pero no más que a mí misma. Le solté la mano. Di media vuelta. Y caminé fuera de la iglesia con la cabeza en alto. Detrás de mí, escuché a Leticia gritar cosas que ya no tenían sentido. Mezclas de súplica, insultos y victimismo.
Decía que yo le había quitado a su hijo, que era una malagradecida, que solo quería destruir a su familia. Pero ya no importaba. Afuera, el aire era más fresco. Respiré por primera vez en horas. Una de mis amigas me alcanzó. ¿Estás segura de esto, Cami? La miré. Sí. Más que nunca. Y no te voy a mentir, lloré. Claro que lloré. No por Alejandro. Lloré por mí. Por todo lo que aguanté. Por todo lo que permití. Por cada vez que me quedé callada. Lloré por cada mujer que ha tenido que soportar a una suegra narcisista, por cada boda que ha seguido adelante solo para no hacer un escándalo. Pero también lloré de alivio. Porque por fin había terminado. En los días siguientes, el video se filtró. No fui yo quien lo publicó, pero alguien lo hizo. Y como ya sabes cómo funciona Internet, se volvió viral. Miles de personas comentaban, opinaban, discutían. Algunos decían que yo era valiente. Otros que exageré. Hubo quien defendió a Leticia, quien la llamó una madre desesperada. Pero la verdad es que yo no necesitaba la aprobación de nadie. Alejandro me buscó muchas veces después. Me escribió cartas. Me esperó afuera del trabajo. Dijo que había cortado contacto con su madre. Que quería otra oportunidad. Pero yo ya no era la misma. Una parte de mí había muerto ese día, para que otra pudiera nacer con más fuerza. Y no me casé ese día. Pero me salvé. Y eso valió más que cualquier anillo. La puerta de la iglesia se cerró detrás de mí, y por un momento, todo fue silencio. Ni cámaras, ni murmullos, ni gritos. Solo yo, mis pasos, y el sonido de mi respiración tratando de encontrar un ritmo normal después del caos. Había caminado hacia afuera como una mujer firme, pero apenas di la vuelta a la esquina, las piernas me fallaron. Me senté en la banqueta, con el vestido hecho un desastre, los tacones en la mano, y por fin, me permití sentir. No era tristeza lo que me invadía. Era una mezcla extraña de vacío, alivio, enojo, dolor, y al mismo tiempo, una fuerza que venía de muy adentro. Una voz interna que me repetía, lo hiciste. Te elegiste a ti. Pero eso no significa que fue fácil. Los días siguientes fueron un torbellino. Cancelar la recepción, explicar a la familia, devolver regalos, enfrentar preguntas incómodas, y sobre todo, aceptar que algo que había planeado con tanta ilusión ya no iba a pasar. Mi madre me decía que todo pasaba por algo. Mi padre, en su estilo más seco, solo comentó, más vale sola que mal acompañada. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no alcanzaban a calmar la tormenta que tenía dentro. Porque cuando se rompe un sueño, no se rompe solo el evento. Se rompe todo lo que habías proyectado en él. Los primeros días, lloré cada noche. Lloré por las fotos que nunca íbamos a tomarnos, por la luna de miel que no iba a ocurrir, por los hijos que habíamos imaginado tener, por la casa que íbamos a comprar, por los desayunos compartidos. Lloré incluso por los domingos en familia, aunque Leticia estuviera incluida. Y sí, también lloré por Alejandro, porque a pesar de todo, lo amaba. No puedes borrar 3 años de historia solo con un escándalo. Pero aprendí, a golpes, que el amor no siempre basta. Que no puedes amar por los dos. Que si alguien no está dispuesto a protegerte, a elegirte, a cuidar el espacio que construyen juntos, entonces no es amor real. Es apego. Es costumbre. Es miedo a soltar. Fue en ese duelo donde empecé a redescubrirme. Volví a mis pasatiempos. Me metí a un curso de pintura que siempre había postergado. Empecé a escribir lo que sentía en un cuaderno. Y lo que más me ayudó fue contar mi historia. Primero a mis amigas. Luego a un grupo de mujeres en línea. Finalmente, en una publicación pública que se viralizó en cuestión de horas. Ahí, frente a miles de desconocidos, escribí. Fui plantada en el altar por una mujer que se cree dueña de su hijo. Pero no soy una víctima. Hoy, me elijo a mí misma. Los mensajes no tardaron en llegar. Mujeres de todo el país compartieron sus experiencias con suegras narcisistas. Historias de manipulaciones sutiles, de matrimonios arruinados, de vidas destrozadas por personas que nunca supieron soltar. Fue revelador. Y doloroso. No estaba sola. Nunca lo estuve. Solo que nadie hablaba del tema. Fue entonces cuando entendí que mi historia no era una tragedia personal. Era un reflejo de algo mucho más profundo. Y decidí hacer algo con eso. Abrí una cuenta en redes sociales. Empecé a compartir fragmentos de mi experiencia. Hablé de lo que viví, pero también de lo que aprendí. De cómo reconocer una relación tóxica.
de cómo poner límites, de cómo decir que no, incluso cuando todo el mundo espera que digas que sí. Con el tiempo, esa comunidad creció. Se convirtió en un espacio de apoyo para mujeres que, como yo, habían sido silenciadas. Y cada mensaje, cada testimonio, cada gracias por hablar de esto, fue una semilla que me ayudó a reconstruirme. No te voy a mentir, todavía hay días en los que me duele. Días en los que me pregunto ¿y si hubiera aguantado un poco más? ¿Y si ella no se hubiera aparecido? ¿Y si Alejandro se hubiera reaccionado a tiempo? Pero cada vez que esas preguntas vienen, me detengo, respiro y me repito, no nací para aguantar. Nací para vivir en paz. Y esa paz no tiene precio. Eventualmente, Alejandro dejó de escribirme. Su última carta fue la más sincera. Me dijo que estaba en terapia, que estaba entendiendo todo lo que había permitido, que se sentía culpable, que sabía que me perdió no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. No lo odio, no lo culpo, pero tampoco regreso. Porque el verdadero renacer ocurre cuando te das cuenta de que no necesitas volver atrás para ser feliz. Que tu historia no termina en un altar vacío. Que puedes ser protagonista de tu vida sin tener que soportar el abuso disfrazado de amor. Y hoy, cuando alguien me pregunta por ese día, solo sonrío y digo, ese día no fue mi boda. Fue mi liberación. Dicen que para cerrar una historia con dignidad, hay que confrontar lo que duele, no esconderlo debajo de la alfombra. Y aunque yo ya había elegido alejarme de Alejandro, aunque ya había dado el paso más difícil al cancelar la boda frente a todos, aún quedaban cabos sueltos. Cicatrices abiertas. Cosas no dichas. Y sobre todo, una figura que todavía merodeaba en la sombra como si no hubiera hecho nada, Leticia. Pasaron 3 semanas después del escándalo. Me había enfocado en reconstruirme, en encontrar calma, en desconectar del drama. Pero un día, mientras salía del trabajo, vi un auto estacionado frente a la salida. Era el coche de Alejandro. Y ahí estaba él, recargado, con cara de culpa acumulada. Caminé directo hacia mi auto, sin intención de detenerme, pero me habló. Camila, no vengo a pedirte que regreses. Solo quiero hablar. Lo pensé por unos segundos. Algo en su tono era distinto. Accedí. Caminamos a una pequeña cafetería a la vuelta. Y ahí, con una bebida fría entre las manos, me soltó todo. Me dijo que después de la boda suspendida, Leticia cayó en una crisis nerviosa. Que gritaba, lloraba, se encerraba, y que incluso había culpado a él por dejarla sola frente a los buitres. Que él, por primera vez, la enfrentó. Le gritó. Le dijo que necesitaba ayuda. Que había arruinado todo. Y Leticia, lejos de reconocer algo, se victimizó aún más. Me mostró mensajes. Audios. Y no lo voy a negar. Me impactaron. Leticia decía cosas como, yo solo quería lo mejor para ti. Esa mujer te lavó el cerebro. No te das cuenta que sin mí, no eres nada. Y entonces entendí. Alejandro por fin estaba viendo lo que yo siempre vi. Le pregunté si seguía viviendo con ella. No. Me fui a casa de un amigo. Estoy en terapia. No porque quiera volver contigo, sé que no tengo derecho, sino porque por primera vez me di cuenta de que toda mi vida fui su títere. Me quedé callada. No por indiferencia, sino porque en ese momento, no había nada más que decir. Lo importante no era lo que yo sintiera, sino lo que él estaba haciendo con su despertar. Nos despedimos con respeto. Sin drama. Sin lágrimas. Solo con esa sensación de que al fin algo había cerrado. Pero no fue todo. Una semana después, recibí un mensaje inesperado. Era Leticia. Necesito verte. No para discutir. Solo quiero hablar. Por favor. Al principio dudé. Pero después pensé, no voy por ella. Voy por mí. Porque quiero mirarla a los ojos y dejarle claro que ya no tiene poder sobre mí. La cita fue en una plaza pública. La vi llegar vestida de colores sobrios, con gafas oscuras, el cabello suelto. Se sentó frente a mí, bajó la mirada y dijo, Camila, siento lo que hice. Me reí. No pude evitarlo. ¿Sientes lo que hiciste o que te expusiste frente a todos? Ella se quedó en silencio. Yo, solo quería proteger a mi hijo. Pensé que tú no eras la indicada. Que él estaba cegado. Pero ahora, me doy cuenta que lo perdí. Le respondí con la voz firme. No lo perdiste. Nunca fue tuyo. Solo confundiste amor con propiedad. Leticia respiró hondo. Por primera vez no tenía una sonrisa falsa. Por primera vez, parecía humana. Puedo pedirte perdón.
Puedes hacerlo. Pero eso no cambia nada. Ya es tarde. Lo que hiciste ese día me dejó claro quién eres. Y ya no quiero esa energía en mi vida. Se mordió el labio. ¿Puedo hacer algo para arreglarlo? No. Me levanté. Pero puedes hacer algo por ti. Busca ayuda. Rompe ese patrón. Libera a tu hijo, y libérate tú también. No la volví a ver desde entonces. Esa fue mi despedida. Sin insultos. Sin venganza. Sin lágrimas. Solo verdad. Y a veces, eso duele más que cualquier grito. Desde ese día, empecé a sentir una paz distinta. No la paz de ignorar el pasado, sino la de haber enfrentado cada parte de él. De haber dicho lo que tenía que decir. De no dejar cabos sueltos. Cerré ese capítulo. Pero lo más hermoso fue que no lo hice con rabia. Lo hice con amor propio. Y cuando cierras desde el amor por ti misma, ningún fantasma puede perseguirte. Pensé que lo había visto todo. Pensé que después del escándalo, de la terapia, de las despedidas y de los cierres, nada más podía sorprenderme. Me sentía fuerte, estable, en paz. Pero el pasado es necio. Y cuando cree que ya no lo estás mirando, se aparece de nuevo, disfrazado de casualidad. Pasaron algunos meses. Yo ya había retomado mi rutina, tenía nuevos planes, nuevos proyectos, y aunque no había vuelto a abrir mi corazón del todo, ya no dolía como antes. Había días que ni siquiera pensaba en Alejandro ni en Leticia. Para mí, eran solo una historia que había quedado atrás, una que prefería no volver a leer. Hasta que un día, recibí una invitación. Sí, una invitación. Me llegó por correo. No electrónico. Físico. Como antes. Un sobre blanco, con caligrafía fina. Lo abrí sin sospechar nada, y cuando leí el contenido, casi se me cae el alma al piso. Estás cordialmente invitada al evento de renovación de votos matrimoniales de Leticia Gómez y Arturo Reyes. Leticia, ¿casándose? Leticia, la mujer que había jurado que su hijo era suyo, ahora organizando una ceremonia para renovar votos con un hombre del que jamás me había hablado. Leí la invitación 3 veces, como si mis ojos estuvieran bromeando conmigo. Pero no. Era real. Estaba firmada. Tenía fecha, lugar, y lo más inquietante, estaba dirigida a mí. Personalmente. Al principio, pensé que era una provocación. Una broma de mal gusto. Pero algo en el tono de la carta era diferente. No había sarcasmo. No había indirectas. Solo un mensaje corto al final, escrito a mano. Sé que no merezco tu presencia, pero si vas, entenderás todo. Leticia. No sabía si ir. No quería verla. No quería abrir heridas cerradas. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que a veces nos traiciona, me ganó. Así que fui. El evento era en un jardín privado en Coyoacán. Un lugar discreto, elegante, con mesas decoradas en tonos dorados y una pequeña tarima al fondo con un arco de flores blancas. Todo parecía sacado de una revista. Pero el ambiente era raro. Tenso. Como si todos estuvieran esperando que algo más ocurriera. Vi a Leticia a lo lejos. Estaba vestida con un traje crema, sobrio, sin exageraciones. Se veía distinta. No la diva teatral que entró a mi boda con un vestido blanco. No. Era una mujer mayor, más cansada, más callada. Me acerqué. Ella me vio. Sonrió con tristeza. Gracias por venir, dijo en voz baja. ¿Por qué estoy aquí, Leticia? ¿Qué es esto? Le pregunté sin rodeos. Y entonces llegó el giro. Leticia me miró directo a los ojos y me dijo: quiero pedirte perdón, públicamente. No entendía nada. Se acercó al micrófono, pidió silencio. Y en medio de todos los invitados, comenzó a hablar. Hoy debería ser un día para celebrar el amor, pero antes de renovar mis votos, necesito liberar algo que he cargado demasiado tiempo. Cometí un error muy grave hace unos meses. Me dejé consumir por mis inseguridades, por mi necesidad de control, por una versión tóxica del amor que confundí con protección. Interrumpí una boda que no era mía. Lastimé a una mujer que solo quería ser feliz. Y destruiste a mi propio hijo en el proceso. Se detuvo. Me miró. Y siguió. Camila, no vengo a justificarme. Vengo a reconocer mi culpa. Porque a veces, el perdón no es para quien lo pide, sino para quien necesita cerrar el ciclo con dignidad. Nadie aplaudió. Nadie reaccionó. Fue como si el mundo se congelara. Después de eso, Leticia caminó hacia mí. Sacó algo de su bolso.
Una pequeña cajita. La misma donde había guardado los anillos. Esto te pertenece, dijo, extendiéndola hacia mí. La abrí. Dentro había un anillo de compromiso. No el que Alejandro me había dado. Era otro. Uno nuevo. Pero no era para que lo usara. Había una nota adentro. Decía, para que recuerdes que mereces un amor sano. Uno que no tengas que pelear para mantener. No supe qué decir. No lloré. No grité. Solo asentí con la cabeza. Y me fui. Ese día entendí que los finales no siempre vienen con fuego y destrucción. A veces, vienen con calma. Con palabras que sanan, aunque no repongan lo perdido. Y Leticia, por primera vez en su vida, dejó de actuar para los demás, y fue humana. Eso no borra lo que pasó. Pero me dio algo que no esperaba, paz. Y sí, un cierre. Uno que nadie vio venir. A veces la vida te rompe en pedazos, no para destruirte, sino para obligarte a construirte de nuevo, con otras piezas, con otra visión, con otra fuerza. Y eso fue lo que pasó conmigo. No soy la misma mujer que temblaba al ver a su suegra entrar vestida de novia. Tampoco soy la mujer que lloraba cada noche preguntándose qué hizo mal. Hoy, después de todo, soy una mujer completa. No porque todo salió bien, sino porque tuve el valor de soltar lo que me hacía daño. Durante mucho tiempo creí que el amor todo lo podía. Que si amabas lo suficiente, podrías transformar a alguien, cambiar su forma de actuar, moldear su mundo con tu ternura. Pero ahora sé que el amor no es sacrificio constante. No es silencios tragados. No es justificar lo injustificable solo para que todo funcione. El amor verdadero no duele. El amor real no te pone a competir con nadie. El amor sano no te exige que elijas entre tu dignidad y tu pareja. Lo que viví con Leticia no fue una historia de suegra y nuera. Fue una historia de poder, de control, de generaciones enteras repitiendo patrones tóxicos donde el hijo es posesión, donde la mujer que llega a su vida es vista como enemiga, como amenaza, como intrusa. Y Alejandro. Bueno, Alejandro era solo el producto de todo eso. No era malo, pero no supo defendernos. Y cuando alguien no te defiende frente a su familia, por más amor que jure tenerte, ya te está eligiendo en contra. Lo que aprendí es que los límites salvan. Los límites no son falta de amor, al contrario. Son amor propio. Son la forma en la que le dices al mundo, esto no lo acepto. Esto no lo tolero. Esto no me representa. Aprendí que una mujer que pone límites no es grosera, ni fría, ni egoísta. Es valiente. Porque en una sociedad que nos enseña a callar para no incomodar, hablar se convierte en un acto de rebelión. También aprendí que no tienes que esperar a tocar fondo para reaccionar. Que si tu intuición te está diciendo que algo está mal, no necesitas pruebas para validarla. La intuición es esa voz interna que hemos aprendido a ignorar, y que, cuando por fin la escuchas, se convierte en tu mejor guía. Y sobre todo, aprendí a soltar. Solté la idea del felices para siempre que me vendieron desde niña. Solté la necesidad de complacer a todos. Solté la culpa de no haber visto todo antes. Solté a Alejandro. Solté a Leticia. Solté la rabia. Solté la necesidad de venganza. Solté el miedo de quedarme sola. Y cuando solté todo eso, lo que me quedó fue libertad. No, no fue fácil. Lloré. Me enojé. Me deprimí. Me cuestioné. Pero lo volvería a hacer. Porque cada decisión que tomé, incluso las que dolieron, me acercaron más a la mujer que soy ahora. Y hoy, si me preguntas qué defiendo, te lo puedo decir con total claridad. Defiendo mi paz. Defiendo mi espacio. Mi silencio. Mi derecho a elegir quién entra en mi vida y quién no. Defiendo mi tiempo, mi energía, mis sueños. Defiendo a las mujeres que aún tienen miedo de hablar. A las que creen que tienen que aguantar porque así son las cosas. A las que han sido manipuladas con sonrisas. A las que no se sienten suficientes. Hoy, defiendo también el poder de las palabras. Porque contar esta historia, la mía, no es solo una catarsis personal. Es una declaración. Es decirle al mundo, esto pasó, esto me dolió, pero no me destruyó. Y si estás viendo esto, y te ves reflejada en algo, te quiero decir algo muy claro. Tú también puedes salir de ahí. Tú también puedes cerrar esa puerta. Puedes parar esa boda. Puedes apagar ese teléfono. Puedes mirar a esa persona que te hace sentir menos y decirle, hasta aquí. Y sí, va a doler. Pero va a doler más quedarte donde no eres libre. Porque lo que yo viví no es solo una historia para contar entre amigas. Es una historia para recordar que nadie, absolutamente nadie, merece ser humillada, controlada,
ni silenciada, ni siquiera por amor. Hoy sé que no me casé ese día, y mucha gente vio eso como un fracaso. Pero yo no. Yo lo veo como mi mayor victoria. Porque me casé conmigo misma. Con mi verdad. Con mi dignidad. Y ese es el tipo de compromiso que nunca se rompe. Han pasado 2 años desde aquel día. 2 años desde que las puertas de la iglesia se cerraron detrás de mí, desde que dejé caer el velo y me puse de pie frente a mi historia, no como víctima, sino como autora. 2 años desde que solté la mano que no supo sostenerme y empecé a escribir mi vida en mis propios términos. Hoy puedo decir que estoy bien. No perfecta, no inmune al dolor, no siempre feliz. Pero bien. En paz. Tranquila. Con la conciencia limpia y el corazón en equilibrio. Vivo en otro lugar. Una ciudad más pequeña, lejos del ruido, donde aprendí a respirar sin miedo, sin culpa, sin la presión constante de demostrar que soy suficiente. Tengo un trabajo que me llena, amistades auténticas, y una rutina que construí paso a paso, sin depender de nadie más. Y no, aún no me he casado. Pero aprendí que el matrimonio no es un objetivo. Es una consecuencia. Una elección, no una obligación. Hoy, si llega alguien a mi vida, tendrá que llegar a sumar, no a completar. Porque yo ya no me siento incompleta. Ya no necesito que nadie me rescate, ni que me salve. Ya no idealizo historias de amor donde la mujer se sacrifica para que todo funcione. No más. Hoy sé que mi historia de amor más importante es conmigo misma. Y te prometo que eso, aunque suene a cliché, cambia por completo la forma en la que ves el mundo. Pero hay algo que nunca conté. Algo que me guardé hasta ahora. Algo que me costó mucho procesar, pero que finalmente entendí que debía compartirlo. Porque es parte de este viaje. Porque tiene un peso que no podía cargar sola. Un mes después de aquel día, supe que estaba embarazada. Sí, un test positivo. Una línea rosa que me cambió el cuerpo, la mente, el alma. En medio de todo el caos, de las lágrimas, de las decisiones duras, había una vida dentro de mí. Mi primera reacción fue de miedo. Luego vino la confusión. ¿Debía decirle a Alejandro? ¿Debía interrumpirlo? ¿Criarlo sola? ¿Estaba lista para algo así? Pasé noches enteras sin dormir. Consulté con terapeutas, con médicos, con mi mamá, conmigo misma. Y al final, decidí tenerlo. No por Alejandro. No por cumplir un rol. Sino porque sentí que esa vida era mía, que no venía a atarme a un pasado, sino a regalarme un nuevo comienzo. Hoy, mi hija tiene 1 año. Se llama Lucía. Y sí, cada vez que la veo, recuerdo lo que viví. Pero también recuerdo por qué tomé la decisión correcta. Porque gracias a ese dolor, a ese punto de quiebre, pude construir un lugar emocional seguro donde ella pueda crecer sin cadenas, sin control, sin historias repetidas. Lucía no va a crecer creyendo que debe ser perfecta para merecer amor. No va a pensar que necesita aguantar maltratos para mantener una relación. No va a confundir sacrificio con valor. Y sobre todo, nunca va a tener que competir con una madre que le diga tú me perteneces. Porque yo no vine a poseerla. Vine a acompañarla. ¿Y Alejandro? Sí, lo sabe. Se lo conté tiempo después, cuando ya todo estaba más tranquilo. Su reacción fue mixta. Lloró. Se quebró. Me pidió ser parte. Pero también entendió que no podía forzar nada. Le dije, Lucía va a tener un padre presente si tú eliges serlo, pero no va a crecer en medio de los errores que nosotros cometimos. Si vienes, vienes sano. Si no, está bien. Yo puedo con esto. Y hasta ahora, ha cumplido. No perfectamente, pero lo intenta. Tiene sus días. Tiene sus límites. Pero ha aprendido a respetar el mío. Y eso ya es algo. No sé qué vendrá después. No sé si un día me volveré a enamorar, si me casaré, si viviré en otro país, si escribiré un libro con esta historia. Lo que sí sé es que nunca más voy a silenciar mi intuición. Nunca más voy a permitir que el que dirán decida por mí. Nunca más me voy a quedar donde no me vean con amor, con respeto, con igualdad. Hoy, miro a Lucía mientras duerme y le susurro. Tú eres la historia que no esperaba, pero que me salvó. Y así, cerré este capítulo. No como una víctima. No como una heroína. Sino como una mujer real, con cicatrices, con fuerza, con amor. Una mujer que un día se levantó del altar, soltó un vestido, y se puso alas. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por acompañarme en esta historia que no fue fácil de contar, pero que necesitaba salir a la luz. No solo por mí, sino por todas las personas que alguna vez se han sentido atrapadas entre el amor y el dolor,
entre el deber y el deseo, entre lo que la sociedad espera y lo que tú realmente necesitas. Quiero que sepas algo muy claro. Tú no estás sola. No estás loco. No estás exagerando. No estás siendo demasiado sensible como muchas veces te han hecho creer. Si hay algo dentro de ti que no se siente bien, si sientes que estás constantemente justificando lo injustificable, si te han hecho dudar de tu valor por defender tus límites, eso no es amor. Eso es manipulación emocional. A lo largo de esta historia, aprendí que el silencio no es sinónimo de paz. Que quedarse en un lugar que te hace daño por no hacer escándalo solo te rompe más por dentro. Que poner límites, aunque duela, es el acto más grande de amor propio que puedes hacer. Y sí, tal vez no estás en una situación tan extrema como la que viví. Tal vez no hay una suegra vestida de novia arruinando tu ceremonia. Pero a lo mejor, hay alguien que te hace sentir que nunca eres suficiente. Que siempre tienes que pedir permiso para ser tú. Que te apaga poco a poco, disfrazando su control de preocupación. A ti, que me estás escuchando con el corazón en la garganta, esto es lo que quiero decirte. Tu vida no le pertenece a nadie. Tu felicidad no se sacrifica por mantener la armonía. Tu intuición es tu guía más poderosa. Y tu historia, aún puedes escribirla tú. No importa si llevas años repitiendo patrones. No importa si te han hecho sentir culpable por pensar diferente. No importa si todos te dicen que exageras. Lo que importa es cómo te sientes tú cuando cierras los ojos. Si al cerrar los ojos sientes ansiedad, miedo, tristeza, entonces ese lugar, esa persona o esa situación no es tu hogar. Tu hogar eres tú. Tu centro. Tu calma. Tu verdad. Y sí, puede dar miedo empezar de nuevo. Soltar una relación. Cancelar una boda. Enfrentar a una figura de autoridad. Pero te prometo algo, nada duele más que traicionarte a ti mismo por complacer a los demás. El día que solté esa boda no fue el día que lo perdí todo. Fue el día que recuperé mi libertad. El día que elegí no quedarme en un altar con una familia que me quería callada, complaciente y dócil, fue el día que me convertí en la mujer que necesitaba ser. Y tú también puedes hacerlo. Hoy, después de todo, te invito a preguntarte, ¿a qué le estás diciendo que sí por miedo a decir que no? ¿A quién estás intentando salvar, mientras tú te hundes? ¿A quién estás entregando tu poder, tu tiempo, tu energía? Tú mereces un amor que te celebre, no que te controle. Una vida que te inspire, no que te encierre. Un entorno que te respete, no que te castigue por pensar distinto. Y sobre todo, mereces estar en paz. Hoy cierro esta historia con una sola intención, que te mires con compasión, con fuerza, con esperanza. Que sepas que todo puede cambiar en el momento en que tú decidas dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Ahora, me encantaría escucharte a ti. ¿Qué lección te dejó esta historia? ¿Cuál fue ese momento que te hizo decir yo también he estado ahí? ¿Qué es eso que hoy estás dispuesto a cambiar en tu vida, por respeto a ti? Escríbelo en los comentarios. Leerte puede ser justo lo que otra persona necesita para dar el primer paso. Y si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártela. Nunca sabes a quién podrías estar ayudando. También te invito a darle like a este video, porque eso nos ayuda a llegar a más personas que necesitan este mensaje. Y, por supuesto, suscríbete al canal para que no te pierdas más historias como esta. Historias reales, humanas, sin filtros, que nos recuerdan lo valientes que podemos ser cuando elegimos vivir con verdad. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escucharme. Y gracias por comenzar a escribir, desde hoy, tu propia historia.